Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a brindar información sobre el fuerte crecimiento de las estafas virtuales contra clientes bancarios. Leonardo Castaña va a hablar sobre los seguros de responsabilidad civil profesional, cuál es la importancia de contar con este tipo de pólizas. Y Juan Alra va a brindarnos información también sobre las mejores alternativas de inversión para este 2024. Y en el último bloque vamos a conversar con el ex secretario de Energía, Emilio Apud, para analizar el potencial energético de la Argentina en este periodo de gobierno que se inició en diciembre. Y como les anticipé, abrimos entonces este primer bloque con información muy importante sobre estafas virtuales contra clientes bancarios. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un tema que viene creciendo mucho, ¿no? Exactamente, Ale, porque entre abril de 2022 y marzo de 2023, según la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia del país, se registraron 35.000 denuncias. Denuncias que fueron radicadas en este canal, pero que hay que tener en cuenta que existen otros tantos canales donde hacer estos reclamos y que también hay mucha gente que no denuncia estos episodios. ¿Cuándo podemos esperar que haya un resarcimiento por parte del banco? ¿Cuándo se podría hacer cargo? Bueno, no hay, digamos, un parámetro que podamos tener en cuenta porque en la práctica la situación varía según el caso, pero podemos decir que en términos generales los bancos suelen hacerse cargo cuando existe algún tipo de falla en sus sistemas de seguridad. Por ejemplo, cuando aparece en nuestro home banking como que nosotros compramos un producto que en realidad nunca pedimos. Otro episodio también es cuando, por ejemplo, hay un adelanto de sueldo que no fue solicitado. Y atención con este último caso, que es la mayoría, ¿no? por los cuales se hacen las estafas, que tiene que ver con los créditos preaprobados. Claro. ¿Qué pasa en estos casos? Hay un tercero que está solicitando un crédito preaprobado. El año pasado, el Banco Central emitió una cautelar que hace responsable directamente a las entidades financieras en estos casos. ¿Por qué? Porque las obliga a validar, corroborar la identidad de la persona que solicita el préstamo antes de hacer cualquier movimiento. Este fue el caso por el cual Winance hizo varios de sus movimientos, donde muchas de las cuotas que se debitaban se hacían a través de empresas que eran fantasma y no se pedía ningún tipo de identidad a los usuarios. ¿Cuándo, en todo caso, no se hacen cargo? Bueno, tiene que ver cuando la entidad entiende que más allá de que la persona puede haber sido víctima de una estafa, está dando cierto consentimiento a la hora de hacer las operaciones. Por ejemplo, cuando entrega sus credenciales, ¿qué quiere decir esto? Cuando entrega sus datos de usuario, contraseña, el token digital, y cuando, que esta es, digamos, la peor, hace directamente el usuario la transferencia bancaria, por ejemplo, a un mail, ¿no? A una cuenta que el delincuente le pide. En esos casos es muy probable que el banco no se haga cargo y también hay que hacer una diferenciación, Ale, entre lo que pasa en el ámbito público y privado. Los privados están obligados a ir a una mediación. En cambio, en las entidades públicas no existe esa obligación, con lo cual directamente van a un juicio. Muy bien, es un tema muy importante. Vamos a continuar en el próximo bloque porque, como estamos viendo, estamos un poco librados a nuestra suerte, ¿sí? Somos estafados en forma virtual como clientes de una entidad bancaria. Así que vamos a ver cuáles son las precauciones que debemos tomar para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. Pero ahora vamos a continuar con el repaso de las mejores alternativas de inversión para este 2024. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, Juan, comencemos, ¿no? Con alternativas para los inversores más conservadores. Bueno, así es. El 2024 va a ser un año probablemente de mucho dinamismo, pero también volatilidad, tanto en el mercado local como en el internacional. Y como bien comentás, para un perfil más conservador, lo más importante, considero yo, que es ir a los índices claves de la economía, que son, por ejemplo, en Argentina la inflación, que esto vas a tener una cobertura con lo que se llaman los bonos SER, que son los bonos que están atados a la inflación. Por otro lado, tenés los bonos Dollar Link, que son los bonos que están atados al dólar oficial. Y bueno,
En estos dos casos, para unas personas que están, digamos, entrando en este mundo, es muy interesante lo que son los fondos comunes de inversión de estos dos tipos de bonos. Uno puede ir a comprar directamente los bonos, pero bueno, cuando entra un fondo hay una persona que se encarga de comprarlo por uno y se está cubriendo con varios de este tipo de instrumentos. Pero además, por otro lado, es interesante tener un poco de lo que es el riesgo internacional. En este caso, una herramienta de inversión muy interesante es el SPY, que es un ETF que replica el índice de Estados Unidos de las mejores 500 empresas, que obviamente tiene volatilidad porque es un activo de renta variable, es una acción. Recordemos para aquellos que no conocen este tipo de instrumentos que el SPY se puede acceder aquí a través de un CDR, ¿no? Que aquellos que tienen o que abren una cuenta comitente en una institución de mercado de capitales local pueden justamente comprar, ¿no? este instrumento, este CDR. Así es muy sencillo. Uno teniendo un broker o en el propio banco puede comprar todo este tipo de instrumentos que estamos hablando. Y bueno, ¿Cuál es el atractivo? ¿Por qué te gusta el SPY? Bueno, porque en el último año, por ejemplo, es bastante conservador, pero en el último año dio un 22% en dólares. Y la verdad que son las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Es un instrumento realmente seguro. Bueno, seguro, digamos, en el mediano y largo plazo. Claro, obviamente. En el largo plazo... Obviamente va a tener volatilidad. Si uno adquiere este instrumento y quiere salir a los 10 días, uno puede perder mucho dinero. Totalmente, claro. Esto hablando siempre de que son... Siempre lo mejor en el tema de inversiones en el mediano y largo plazo, que es probable que tengan retornos bastante interesantes en ese sentido. Y por último, que me parece que, y no menos importante que es interesante, son los bonos corporativos, los bonos de empresas argentinas en dólares. Son bonos que uno ya sabe lo que van a pagar, que hay empresas muy interesantes. Cuando uno es conservador, me parece que es muy importante el crediticio, digamos, el nivel crediticio de la empresa que uno va a comprar. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema en el próximo bloque, pero ahora nos vamos a trasladar a la industria aseguradora para hablar de seguros de responsabilidad civil profesional. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, Leo, recordemos en qué consisten estas pólizas, ¿no? Bueno, sí, cuando en realidad el tomador de un seguro piensa en una póliza de responsabilidad civil profesional, siempre nos trasladamos al universo de los médicos, enfermeras, que es donde más siniestralidad hay. Hoy, en realidad, la idea es mostrarle al tomador de una póliza que existen propuestas para otro tipo de profesiones. Es muy importante, y respondiendo a tu pregunta inicial, el por qué tomar este tipo de pólizas. En este caso vamos a hablar de ingenieros, arquitectos, contadores, escribanos y abogados y alguna otra profesión que pueda ser de profesionales matriculados. Esas profesiones que mencionás son en las que ves mayor vulnerabilidad. Exactamente. Mira, los datos de compañías especialistas, porque la realidad que es un producto que no está, no lo tienen la mayoría de las compañías, sino es bastante sectorizado. Pero los datos de estas compañías especializadas hablan que desde la pandemia a esta parte hubo un aumento, un incremento en la cantidad de casos. Más allá de los montos, que eso también tiene que ver obviamente con temas inflacionarios. Claro, pero lo grave de esto es la cantidad de casos, de reclamos que están cayendo y sobre todo, como te lo dije, en ingenieros, arquitectos, contadores, escribanos y abogados. Y recordemos también, para quienes nos están viendo, que esto lo que cubre básicamente son todos los errores u omisiones que en el ejercicio de su profesión cualquiera de estos profesionales pudiesen llegar a cometer, ¿verdad? Errores que provocan daños económicos o físicos en personas. Exacto, o empresas, sí. ¿no? Obviamente después todo va a la parte patrimonial, pero justamente, y teniendo en cuenta digamos la problemática económica que hoy tiene el país, lo que se está viendo es que el común de la gente que antes no le reclamaba al profesional al cual le había encomendado una tarea, ya, como te lo dije, desde un tiempo a esta parte, y sobre todo datos concretos, desde diciembre del 2023 versus diciembre del 2022 hubo un incremento de más del 25% en cantidad de casos en estas profesiones, con lo cual es más que claro que es importante contar con esta póliza de seguros. Y déjame terminar con esto, como decimos siempre, obviamente la forma y la mejor forma de poder contratar este tipo de póliza de seguros es siempre a través de la mano de un productor asesor. Muy bien, con estas recomendaciones, esta información muy importante sobre seguros de responsabilidad civil profesional. Cerramos el bloque, quédate con nosotros, en instantes volvemos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida, Prevención ART de Sancor Seguros.
La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este nuevo bloque y como anticipamos en el anterior, vamos a repasar ahora algunas precauciones que se pueden tener en cuenta para evitar estafas virtuales. Agus. Bueno, Ale, algunas recomendaciones son, primero, ante todo, no entregar ningún dato personal, ni token, ni usuario de home banking, ni clave, nada. A ver, lo que está sucediendo mucho ahora es que están llamando por teléfono a teléfonos de línea, los pocos que quedan, y a celulares. También a través de WhatsApp suelen aparecer llamados donde vos vas a ver que te aparece como una foto de perfil que tiene el icono, el logo de WhatsApp, y empiezan a pedir datos diciendo que la cuenta WhatsApp va a ser suspendida. Esta es una de las estafas que en las últimas semanas cobró más popularidad entre un montón de personas que muchas fueron agarradas de forma imprevista en las vacaciones. Entonces, ante la duda, no entregar ningún tipo de información. Si queda alguna duda, llamar al banco, corroborar que muchas veces lo segundo que está pasando también es que llaman supuestamente del banco para pedir algún dato o vender algún producto. Bueno, lo mismo ahí. Ante cualquier duda, rechazar el llamado y comunicarse o ir personalmente a una sucursal para averiguar bien antes de proporcionar cualquier información. Y cuando estamos hablando de estafas digitales específicamente, hay que tener mucho cuidado con los mails que nos llegan, porque ¿qué es lo que ocurre? Los delincuentes, como van sofisticando sus herramientas a través que pasa el tiempo y se hacen, ¿no?, más populares estos delitos, hacen una simulación, por ejemplo, de un home banking como si fuera el home banking real del banco, pero en verdad no lo es. Es una página trucha, entonces hay que tener cuidado con las URL, con la dirección de enlaces internet, ¿no?, con los que nos llegan, porque ahí lo primero que hay que ver es si el enlace corresponde al home banking del banco. Acá van a decir mucho, bueno, yo no lo sé de memoria, no lo tenés que saber de memoria. Si vos tenés alguna duda, antes de abrir el enlace o bien habiéndolo abierto, antes de colocar cualquier información personal, corroborar, ir a Google, buscar el usuario, el enlace, la dirección del home banking, y, bueno, tener cuidado de que no sea, ¿no?, un enlace fraudulento. Entonces, estas son las recomendaciones básicas. Después hay también, ¿no?, canales de defensa del consumidor que siempre está bueno tener a mano y, sobre todo, protegerse, tener herramientas que sirvan para resguardar la seguridad personal, por ejemplo, creando claves de seguridad que no resulten fáciles de ser adivinadas por los delincuentes. Muy bien, fantástico. Vamos a completar ahora el informe que iniciamos en el bloque anterior sobre las mejores alternativas de inversión. En el primer bloque hablamos justamente de las alternativas para los inversores más conservadores. Ahora nos vamos a detener en opciones para los inversores más atrevidos, Juan. Bueno, si uno quiere ir por todo por el mercado, me parece que tiene que apostar por lo que es la renta variable, que son las acciones. Y en este caso hay muy lindos sectores, digamos, para invertir, que pueden ser las petroleras. Un ejemplo en Argentina es Vista, que es una empresa que está en crecimiento y que tiene mucho potencial, por ejemplo. Petroleras de Latinoamérica, como puede ser Petrobras, por lo que hablamos de la Fed, que probablemente pueda llegar a ser una baja de tasas o no en lo que va del 2024, pero podría impulsar lo que es Latinoamérica. Y también sectores que el año pasado tuvieron un rendimiento espectacular, que son las tecnológicas. Por ejemplo, Nvidia, que tuvo más del 300% de rendimiento, Apple, Google, que hoy en día con la revolución... Recordemos, por ejemplo, en el caso de Nvidia, ¿no?, una compañía que se vio muy impulsada por todo el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, sí. La revolución digital, la inteligencia artificial, todo eso probablemente pueda llegar a ser muy interesante para apostar ahí en lo que es todo lo que es acciones. Y por último, Argentina. Bonos soberanos argentinos puede ser también interesante si creemos que la Argentina puede llegar a repuntar, comprar un GD41, un GD30 y mantenerlo en cartera, puede ser una alternativa interesante.
Y por último, fondos del Merval, de las acciones argentinas, que han tenido también un rendimiento espectacular en lo que va del año y quién sabe cómo puede llegar a ser el año que viene, pero bueno, siempre hay que tener esas esperanzas de que repunte la economía argentina. Muy bien, fantástico. Cuando hablaba justamente, por ejemplo, de empresas internacionales, recordamos también, ¿no? Al igual que en el caso de SPY, son instrumentos a los que se puede acceder a través del mercado argentino CDRs. Exactamente, sí, son títulos emitidos por los bancos que están respaldados por ellos, pero claramente sí, como para comentar y recomendar, siempre ir a un broker de confianza que los asesore, que los guíe, digamos, hacia lo que uno cree que necesita, ¿no? Porque como comentamos en el primer bloque, puede ser un poco más conservador o un poco más agresivo, como comentamos recién. Muy bien, estos son instrumentos que están disponibles desde cualquier cuenta comitente en una institución de mercado de capitales argentino, ¿no? Sí, así es. Tanto bancaria, tanto como broker independiente, tanto como, digamos, cualquier institución, como comento, que esté legalizada por la CNB, que tenga una asesoría legal, está disponible. La verdad que es muy sencillo hoy en día con la tecnología, justamente que hablamos de la revolución digital artificial, hoy en día es muy fácil invertir en cualquier país del mundo, entonces eso es un... Y también recordemos, ¿no?, que es muy fácil abrir una cuenta comitente también hoy en la Argentina, ¿no? Sí, también hay muchas opciones, en 2 pasos, como dicen hoy en día, la verdad, abrirse una cuenta comitente y bueno, y ahí tenés todas las opciones que comentamos anteriormente, donde uno puede apostar por los diferentes tipos de inversiones que hay en el mundo, en Argentina y en Estados Unidos, ¿no?, que son los principales mercados. Muy bien, con estas recomendaciones de Juan Alra cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex secretario de Energía, Emilio Apud. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque con la presencia del ex secretario de Energía, Emilio Apud, para analizar el potencial energético de la Argentina en este nuevo periodo de gobierno que se inició en diciembre del año pasado. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar hablando sobre el tema de las vastas reservas que tiene la Argentina de petróleo y gas que no terminamos, ¿no?, de aprovechar en estos últimos años. ¿Cuáles son tus expectativas, Emilio, en estos próximos años? Bueno, primero espero que este gobierno saque el intervencionismo que durante 20 años ha abrumado, digamos, al sector. O sea, las decisiones empresarias tienen mucho más éxito si depende del riesgo y de las decisiones de las empresas y no de los funcionarios que con criterio político van tomando decisiones que no necesariamente ayudan al desarrollo del sector. Dicho esto, la potencialidad que tiene el sector energético argentino no guarda relación con la escasa demanda que hay, porque somos 47 millones de habitantes. La India, para que tengamos una idea, son 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es necesario cambiar el paradigma de vivir con lo nuestro, con nuestro mercado, para pasar agresivamente al mercado internacional. ¿Y por qué digo agresivamente? Porque no hay tiempo que perder, ¿no? Hay que tomar en serio lo de la transición energética
por el calentamiento global, ¿no? Y entonces... para que no quede, ¿no?, todo ese petróleo y gas enterrado en la tierra por la eternidad, ¿no? Claro. Si nos demoramos, ¿no?, en extraer eso. Absolutamente. Además tenemos el complemento que es para después de esos 40 o 50 años de la transición, que son las energías renovables. ¿Sí? Tenemos un potencial inmenso en eólico en el sur, en toda la Patagonia, una calidad que en pocas partes del mundo se da, esa permanencia del viento, y también en el norte la parte solar. Por supuesto que hace falta inversiones, no solamente para desarrollar las renovables, sino la infraestructura para llegar a los mercados, porque esa potencialidad no está donde está la demanda, ¿no? Tal cual. Hay que transportarlo a través de líneas de alta tensión, ¿sí? Y eso es un tema a resolver porque me parece que el actual gobierno, y con buen criterio, dice el Estado no va a poner un peso más, un dólar más en esto y que sea atractivo directamente para las inversores extranjeros, pero bueno, todavía no están dadas las condiciones de la macro y yo creo que una vez que se estabilice la macro es muy atractivo en nuestro país para invertir en energías renovables y en las petroleras, ¿no? Porque el shale oil y el shale gas son una bendición que apareció en 2011, más o menos, cuando se descubrió que éramos el segundo recurso de gas del mundo y el cuarto en petróleo, ¿sí? Y lo bueno es que en estos 13 años la industria local... ¿Esto en el caso de Vaca Muerta o también, por ejemplo, los recursos que hay debajo del mar? No, estoy hablando de Vaca Muerta precisamente porque es lo que más desarrollado está y además la curva de aprendizaje se hizo a pasos acelerados y nuestra industria o las empresas petroleras que están en Vaca Muerta están consiguiendo rendimientos iguales o superiores a los de Estados Unidos, ¿no? El otro día igual, Emilio, veíamos esas estadísticas que no sé si son correctas, pero veía que la Argentina todavía podría multiplicar por 3 la producción de petróleo y gas que hoy está teniendo ahí en Vaca Muerta. ¿Es cierto esto? ¿Es correcto? Sí, no, por 10 o por 20, ¿no? Más aún todavía. 3, sí. Mira, para que tengas una idea, Vaca Muerta es el 38% de toda la riqueza shale del país. Hablo de la producción diaria, ¿no?, que hoy tiene la Argentina. La producción diaria de petróleo ya supera la convencional, la de Vaca Muerta, ¿eh? O sea, más de la mitad es de Vaca Muerta, el petróleo de Vaca Muerta. Y el gas es el que está reemplazando la declinación de los pozos convencionales de gas, ¿sí? Pero ya te digo, es una demanda escasa la que tenemos y nosotros tenemos solamente en Vaca Muerta, que te digo es el 38% de toda la riqueza shale de gas. En Vaca Muerta tenemos, con este consumo, proyectándolo al 3,5, etcétera, tenés para 70 años. En 40 años, te digo, se acaba. Entonces, urgentemente hay que ir a buscar mercados. Es decir, cuando uno tiene la vaca atada y está en un mercado cerrado, bueno, las habilidades de comercialización, de salir a buscar mercado, de pelearla, están como adormecidas. Acá yo creo que las empresas argentinas tienen que desarrollar ese olfato para ganar mercados no en los vecinos, sino en la India, en China y en Alemania, ¿no? Emilio, en también Europa. se habla mucho, ¿no?, de la oportunidad que hoy plantea la guerra, ¿no?, en Ucrania para la venta de gas argentino, ¿no?, a Europa. Bueno, fíjate, si nosotros hubiéramos hecho las cosas bien durante estos últimos 15 años, ¿no? Lamentablemente el kirchnerismo bloqueó todo, ahora tendríamos clientes con compras a largo plazo, 10 años, ¿no?, como hizo Estados Unidos. Estados Unidos copó el gas que dejó de mandar Rusia, mandando gas natural licuado, ¿no?, y generando plantas de regasificación, etcétera. Y hay que apuntarle a eso, ¿no? Un tema que siempre se plantea, un temor que se plantea cuando se abre, ¿no?, la producción local a la inversión extranjera, en el caso, ¿no?, de este tipo de recursos, es que las empresas extranjeras no se lleven el recurso sin dejar una parte de la riqueza acá. ¿Cómo se hace, ¿no?, para evitar que esto suceda? Ese es un mito populista que no tiene ningún asidero, Alejandro. Hay una parte que se llama la renta petrolera. La renta petrolera es lo que queda después de pagar todos los costos, ¿no?, los desarrollos, etcétera.
De la renta petrolera el Estado se está llevando casi el 50%. De la crema que queda, casi el 50%. Yo creo que tendría que llevar menos, ¿no?, para promoverlo. Pero lo mismo dicen con la minería, ¿no? Y que pagan un derecho del 3%, son macanas. Dejan impuestos fuertes, ¿no? 40-50% es muchísimo, ¿no?, para los hidrocarburos. Y además dejan muchas fuentes de trabajo, porque no es solamente el pozo que saca, sino que también hace falta construir infraestructura y hay infinidad de fuentes de trabajo y de tecnología que viene de otras partes, ¿no? Muy bien, Emilio, muchas gracias. Un gusto. Cerramos entonces el programa de hoy con un análisis pormenorizado del potencial energético que tiene la Argentina y que puede aprovechar en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.